Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra primer jornada de divulgación científica, Hipatia. Esta jornada es la conclusión, digamos, del trabajo que hemos venido realizando a lo largo de pues ya casi el año por de matemáticas Hipatia de la SFEM. Y el club tiene, uno de los objetivos del club es el trabajar rumbo a la equidad de género en la ciencia. Entonces, por esta razón, hemos tenido un grupo de estudiantes, tanto hombres y mujeres, que ha sido convocado a hacer distintas actividades. Una de ellas fue el trabajo de los miembros de distintos grupos en un proyecto de investigación o de inicio de investigación científica. Y entonces estudiantes estuvieron trabajando en distintas áreas de las matemáticas, empezando con la lectura de artículos y con el desarrollo de un cartel científico. Entonces, esto ha sido gracias al apoyo de distintos investigadores e investigadoras que han esta labor como asesores para tratar de iniciar a los estudiantes en la academia, ¿no? en la ciencia. Entonces, como parte de nuestra primera jornada, vamos a tener esa presentación de carteles científicos, donde es una muestra del trabajo realizados con esfuerzo por parte de los estudiantes y también con mucho esfuerzo por parte de los investigadores y las investigadoras que han estado guiando a los estudiantes en ese trabajo de investigación. Entonces, como parte de nuestra primera jornada, tenemos la amable participación de dos investigadoras que son matemáticas, que son ya investigadoras un tanto consolidadas en sus respectivas áreas y que también han participado como asesoras en estos grupos de los estudiantes. Entonces, tenemos a nuestra primera ponente, que es la doctora Rita Jiménez Roland. Me voy a permitir leer su semblanza para que la conozcan. Ella es topóloga. ¿Okay? Bueno, la doctora Rita Jiménez Roland estudió la licenciatura en Matemáticas Aplicadas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Posteriormente estudió la maestría en Matemáticas en el CIMBESTAB y el doctorado en Matemáticas en la Universidad de Chicago. Después hizo un postdoctorado en la Universidad de Northeastern y posteriormente se integró como profesora investigadora en el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM en Morelia. Finalmente, ella ingresó como investigadora, como profesora investigadora, en el Instituto de Matemáticas de la UNAM en la unidad Oaxaca. La doctora Rita es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores e investigadoras en el nivel 2 y sus intereses de investigación son la teoría geométrica de grupos, la topología algebraica y geométrica, y las aplicaciones de teoría de representación en topología. Entonces, estamos muy agradecidos con la doctora Rita por tomarse un poco de su tiempo para compartir con ustedes pues, sus intereses de investigación. Y sin duda, la doctora Rita es un ejemplo de lo que una mujer en ciencia, en matemáticas, puede hacer. Y bueno, pues muchas gracias, doctora, por permitirnos un poco de su tiempo y estamos en espera de disfrutar su... Muchas gracias, Laura. No sé si me escuchan bien. Sí, sí, sí. Sí, bueno, cualquier cosa me avisan, por favor, porque sigue siendo raro comunicarse de esta manera. Pues muchísimas gracias por la invitación a participar en el evento. Espero que la jornada haya sido productiva para todos los participantes y que, bueno, pueda ser replicable en el futuro. Entonces, lo que yo quisiera hacer el día de hoy es platicarle un poco
platicarles un poco sobre objetos que han mantenido mi interés en investigación en los últimos años. Un poco de manera introductoria, un poco motivaciones que hay detrás de esto, y bueno, si el tiempo lo permite, quizá platique también un poco sobre la contribución que he hecho yo en esta dirección. Si hay preguntas, no sé si haya manera de que me las hagan llegar. Espero que sea el caso. Mejor esperar al final, ¿no, Laura? Sí, ¿me escuchas? Sí, Sí, aquí tenemos un micrófono y hay opción de que las personas que quieran preguntar lo hagan al final de la charla. perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, cualquier cosa, con confianza. Yo quiero hablarles de superficies topológicas y sus simetrías. Y bueno, puse en mi portada una imagen de Fomenko, se titula Superficies en el espacio tridimensional, un poco para ilustrar a mí, digamos, a la investigadora alrededor o rodeada de todas estas superficies un poco intimidantes originalmente, ¿no? Entonces, el día de hoy, los objetos en los que me voy a estar enfocando son lo que llamo superficies topológicas. Una superficie topológica es un espacio topológico. Recuerden, un espacio topológico es un conjunto con una... La topología es esta colección de abiertos que satisfacen ciertos axiomas. Y bueno, este espacio topológico yo le voy a pedir ciertas propiedades. Voy a pedir que sea Hausdorff, que sea segundo numerable, que sea conexo. Y lo que la va a hacer superficie es que voy a pedir que localmente sea homeomorfa al plano R2 o al semiplano superior en R2. Entonces, quizá para ganar un poco de intuición, las superficies topológicas son espacios que nosotros nos encontramos día a día en nuestro espacio tridimensional, y aquí tengo algunos ejemplos. Un ejemplo de superficie topológica es la esfera, localmente es R2, por eso tanto tiempo se pensó que la Tierra era plana. Otro ejemplo de superficie topológica es el cubo, pero estoy pensando en el cubo hueco, es un poco la piel de los sólidos que tenemos en el espacio tridimensional. Entonces, en particular aquí la piel de un dado, digamos, es un espacio topológico que satisface las condiciones que estoy pidiendo. Otro ejemplo es la dona, pero estoy pensando en la dona hueca, es más bien un salvavidas. Entonces, a lo que llamo superficie, en este caso también es la piel del salvavidas o la piel de la dona, que también localmente tiene esta propiedad de que soy como el plano topológicamente. Y bueno, aquí pongo un ejemplo de una superficie que tiene estos puntos especiales, donde localmente no soy como R2, sino como el semiplano. Y estos puntos especiales les llamo puntos frontera de mi superficie. Fuera de los puntos que están aquí en este borde, tengo la otra propiedad de que localmente soy como R2. Entonces, pues nosotros hemos visto superficies en nuestro alrededor, la piel de los sólidos que tenemos en el espacio tridimensional. Y en realidad, pues esta definición, así como la estoy dando, es bastante abstracta y bastante general. Y pues hay un zoológico de superficies. Esta es otra vez una imagen de Fomenko, donde trata de ilustrar la composición topológico. Y pues vamos, si nada más partimos de esta definición, pues podemos encontrar muchísimas superficies. Voy a tratar de ilustrar un poco qué tantas o algunas superficies que podemos encontrar. Varias de estas superficies las podemos construir con construcciones de pegado usando papel. Entonces, un ejemplo de superficie, quizá el más básico, es el plano R2, satisface todas las condiciones que dije anteriormente. Y pues los subespacios de R2 como el disco, este es un ejemplo de una superficie con frontera, donde los puntos frontera son los que tenemos en el borde del disco. Y usando hojas de papel o un subespacio como el cuadrado, puedo hacer varias construcciones como las que estoy ilustrando en la diapositiva. Entonces, por ejemplo, puedo utilizar este disco y hacer la identificación de los lados, como está aquí indicado. Quizá no se alcanza a ver muy bien en el auditorio, pero esto nos da una superficie que corresponde, digamos, a la esfera. Son equivalentes hasta por homeomorfismo en todo caso, las construcciones, y ahorita haré más énfasis en esto. También puedo empezar con una hoja de papel y hacerlos pegados como los que se indican aquí. Y según haga las direcciones de los pegados, puedo construir, digamos, el cilindro, puedo construir la piel del salvavidas, o puedo construir lo que llamamos el plano proyectivo, o la banda de Möbius, que quizá algunos de ustedes han encontrado antes.
la botella de Klein, y bueno, todo nos dará las instrucciones en que pego los bordes de la hoja de papel o del cuadrado con el que empecé, y resulta que lo que obtengo al hacer estos pegados satisface la definición de superficie que les di originalmente. Y bueno, también puedo hacer, por ejemplo, empezar con el plano y hacerle ponchaduras, y esto sigue satisfaciendo la definición de superficie topológica. En este caso estoy tratando de ilustrar el caso en que hacemos ponchaduras en todos los naturales del plano R2. O bien empiezo con la esfera y también le hago ponchaduras, le quito un cantor a la superficie. Entonces todo lo que tengo aquí en esta diapositiva son ejemplos de superficies topológicas. Y bueno, aquí quiero ilustrar, digamos, una superficie que va a aparecer mucho a lo largo de mi charla, que es la que llamamos el toro topológico. Voy a denotarlo por T2, o decimos que es una superficie orientable de género 1, y en un momento tendrá más sentido esa noción. Y lo que estoy ilustrando aquí en la diapositiva, en realidad son varias construcciones de superficies que resultan ser homeomorfas entre sí y que por tanto nos definen a la misma superficie o al mismo toro topológico. Entonces, una de ellas es la que estoy ilustrando aquí, que es el toro de revolución. Esta seguramente la han visto en sus cursos de cálculo. Estoy en R3, me estoy tomando en el plano XZ un círculo, digamos despegado del origen, y lo estoy rotando alrededor del círculo amarillo, y lo que obtengo es una superficie de revolución a la que llamamos el toro topológico. Construir este toro, en este caso podemos dar una parametrización explícita y verlo como un subespacio de R3. Otra manera de construirlo es con la hoja de papel que brevemente describí antes. Empiezo con un subespacio de R2, que es esta hoja de papel, y hago identificaciones de los lados del papel sin voltear la dirección. Entonces este lado vertical lo identifico con el otro lado vertical y los lados horizontales los identifico entre sí. Entonces con la primera identificación obtengo un cilindro, y cuando identifico los otros dos bordes del cilindro obtengo otra representación del toro que resulta ser homeomorfa a la primera que les di. De manera análoga se puede empezar con un hexágono, también como subespacio de R2, haciendo las identificaciones que aquí se indican, y resulta que esto también les da una superficie que es homeomorfa a las dos anteriores. Otra manera de pensar esta superficie es tomando al círculo o la circunferencia como subespacio de R2 y haciendo la consigo misma, y esto también es una representación del toro. Se pueden dar homeomorfismos explícitos. Y finalmente aquí ilustro otra manera más de verlo. Puedo tomarme el espacio topológico R2 y puedo tomarme la acción del grupo Z2 como sigue. Me tomo una pareja de números enteros y voy a actuar en una pareja de números reales por traslación horizontal por n y traslación vertical por n. Si me tomo el espacio de órbitas, este espacio de órbitas yo le pongo una topología, la topología cociente, y resulta que este cociente también es homeomorfo a todos los anteriores. Entonces, aquí tengo varias maneras de pensar al toro topológico, y bueno, va a ser un objeto importante a lo largo de la charla. Y bueno, puse esta imagen que por ahí se puede encontrar, creo que en la Wikipedia, no estoy dando la atribución, una disculpa, de finalmente la piel de la taza de café es homeomorfa a la piel, y aquí está un poco la idea de la deformación misma, ¿no? Y aquí, hablando de superficies, estoy pensando en todas estas cosas siendo huecas, ¿no? Entonces la taza también es otra manera de pensar, o la piel de la taza es otra manera de pensar al toro topológico. Ahora, quiero hacer énfasis también en una operación que podemos hacer entre superficies para construir nuevas superficies, que es la suma conexa de superficies. Si yo empiezo con una superficie A y una superficie B, la operación que puedo hacer es la siguiente. A la superficie A le quito el interior de un disco, como localmente soy como R2, puedo hacerlo. Y a la superficie B le quito el interior de otro disco y hago un pegado a lo largo de estos bordes para obtener una nueva superficie que le llamo la suma conexa de A con B. Y bueno, aquí he hecho muchas selecciones de dónde está el disco que estoy removiendo, cómo estoy haciendo los pegados, pero resulta ser que la superficie que obtengo al final es homeomorfa independientemente de las selecciones que yo haga. Se llama la suma conexa de A con B. Entonces, vía esto podemos construir, por ejemplo, lo que vamos a llamar superficies orientables de género 2 en este caso, como haciendo la suma conexa de dos toros topológicos. Entonces tengo aquí el toro topológico, aquí tengo el otro toro topológico, hago este corte
quitarle el interior de un disco al primero, quitarle el interior del disco al segundo y hago la identificación para obtener una representación de la suma topológica de dos toros topológicos, de la suma conexa de dos toros topológicos. Y aquí a lo que me refiero con el género, en realidad son estos lugares en el salvavidas que obtengo. Este es como un doble salvavidas, por así decirlo. Y bueno, aquí en la diapositiva también ilustro que si lo queremos pensar como construcciones de pegado, esta operación de suma conexa también se puede entender de esta manera. Y también puedo entender a la superficie orientable de género 2 como un polígono con sus lados identificados. Como en el caso del toro, hay varias maneras de pensar a la superficie orientable de género G, maneras que nos dan superficies homeomorfas. Aquí estoy ilustrando algunas. Esta es la que resulta ser la suma conexa, pero aquí tengo algunas otras maneras en que esta superficie está viviendo en R3 o que la puedo construir como polígonos con lados identificados. Y lo que quiero enfatizar también con estas diferentes maneras de pensar a las superficies es que las diferentes encarnaciones que tenga nos pueden dar información sobre las simetrías que tiene esta superficie, que es el tema, digamos, central de la charla. Es hablar de superficies topológicas y sus simetrías. Entonces, según la representación que yo tenga en la superficie, hay distintas simetrías que puedo notar y volveremos a esto en un momento. Entonces, aquí también quiero ilustrarles, o sea, en realidad la definición de superficie es muy amplia y puedo considerar superficies topológicas que no son compactas, como las que siguen, tomarme la suma conexa y luego quitarle un número finito de puntos, y esta es una superficie también, o la suma conexa de planos proyectivos, que no me detuve a definirlos con cuidados, pero se pueden definir con una hoja de papel, y también quitar un número finito de puntos. Habíamos dicho al plano le puedo quitar puntos, le puedo quitar una cantidad numerable de puntos y obtengo superficies también. O puedo hacer esta operación de suma conexa y no detenerme, ¿no? Para obtener lo que, digamos, coloquialmente se conoce como el monstruo del lago Ness, que es esta superficie que obtengo de hacer suma conexas de toros con toros con toros, una cantidad numerable de toros, o el monstruo del lago Ness no orientado cuando hago lo mismo con planos proyectivos. Y bueno, aquí también estoy ilustrando otro tipo de superficies que resultan de engrosar ciertos árboles de Cantor y ponerle quizá género. Entonces estas superficies no son compactas y pueden ser interesantes también estudiar sus simetrías. Pero para efectos de la charla de hoy, darle un panorama que con la definición que les di de superficie hay un mundo de posibilidades. Para efectos de la charla de hoy voy a concentrarme en superficies compactas y orientables. Y en ese caso, en lugar de tener este zoológico topológico de Fomenko, resulta ser que hay un teorema muy bonito de clasificación de superficies que nos dice exactamente qué posibilidades tengo si clasifico estas superficies con la caracterización de que dos superficies son equivalentes si son homeomorfas. Entonces el teorema dice lo siguiente: si yo me tomo S, cualquier superficie compacta y orientable, existen enteros G, al que se conoce como el género, mayor o igual que 0, y R, al que se le conoce como el número de componentes fronteras, mayor o igual que 0, tal que la superficie S es homeomorfa a una superficie estándar de género G con R componentes frontera. Recuerden que una homeomorfismo es una función continua entre dos espacios topológicos que es biyectiva y que tiene inversa continua. Entonces, si nos fijamos en quién es esta superficie que estoy denotando por sigma, cuando R es 0, las estoy ilustrando aquí en este dibujo. Cuando el género es 0, tenemos a la esfera. Cuando el género es 1, voy a tener al toro. Cuando el género es 2, voy a tener a la suma conexa de dos toros, es decir, el doble toro. Cuando el género es 3, es la suma conexa de tres toros, etc. En general, esta superficie sigma GR se construye como sigo. Empiezo con la esfera, que me va a dar el caso de género 0, y hago suma conexa con tantos toros como me diga el parámetro G. Entonces el género me dice cuántos toros estoy considerando, cuántos huecos de los que tengo aquí o espacios en el salvavidas tengo, y el parámetro R me dice cuántos discos voy a remover. Entonces me voy a tomar discos disjuntos en la superficie y voy a quitarle sus interiores para generar componentes frontera. Aquí no estoy ilustrando en la imagen, pero quizá más adelante saldrá algún ejemplo. Entonces este teorema es muy bonito porque
me dice cómo son todas las superficies compactas y orientables, y básicamente las puedo listar y dependen de estos dos parámetros, que es el género y es el número de componentes frontera. Entonces, en lugar de tener el zoológico topológico de Fomenko, tengo una descripción muy concreta de las superficies. Y bueno, una vez que entiendo las superficies compactas y orientables, me voy a preguntar por el otro tema central de la charla, que son sus simetrías. Y bueno, en general, cuando yo tengo un objeto matemático, hablo de que es simétrico con respecto a una transformación. Si cuando esa transformación se le aplica al objeto, se conservan ciertas propiedades del objeto. Entonces, depende del contexto en el que estemos, las simetrías se describen de manera distinta. En el caso que estamos tratando aquí, los objetos que nos interesan son superficies topológicas, es decir, son espacios topológicos. Entonces, las transformaciones que van a determinar simetrías en realidad van a ser biyecciones de la superficie en la superficie que preserven la estructura topológica de la superficie, es decir, quiero que sean homeomorfismos. Y como comentaba, un homeomorfismo es una biyección continua que tiene inversa continua. Entonces, aquí en esta diapositiva ilustro algunos primeros ejemplos de homeomorfismos. Si yo tengo el toro, aquí estoy ilustrando el toro de revolución, toro topológico de revolución. Cualquier rotación del toro a lo largo del eje Z es un ejemplo de homeomorfismo que preserva la topología. Lo mismo, si yo tengo la esfera topológica y me tomo un eje que pasa del polo norte al polo sur y me tomo cualquier rotación, también es un ejemplo de homeomorfismos. Y también puedo tener cosas como lo que estoy tratando de ilustrar abajo. Esta es una superficie topológica de género 5. Aquí están los 5 huecos. Y la manera en que la estoy acomodando me permite ver que hay una simetría de orden 5 que corresponde a esta rotación de 2pi sobre 5. Aquí también la misma superficie, puedo ver que tiene una simetría que corresponde a la reflexión a lo largo del plano vertical que ilustré aquí con puntos. Aquí tengo otro ejemplo de homeomorfismo. Esta superficie de género 3 la estoy atravesando, digamos como una brocheta, y estoy dando un giro de pi o de 180 grados, y es lo que llamamos la involución hiperelíptica. Es otro ejemplo de homeomorfismo que preserva la topología de la superficie. Y bueno, en realidad, si esta es nuestra noción de simetría de superficie topológica, vamos a capturarlo, como lo hacemos en muchos casos en matemáticas, vía un grupo, que es el grupo de homeomorfismos. Entonces, ¿quiénes estoy denotando como homeos de S? Primero, como conjunto, es el conjunto de homeomorfismos de la superficie en sí misma. Entonces, fijo una de mis superficies. En principio puede ser como sea. En general, para efectos de la charla, estoy pensando en superficies compactas y orientables. Y a este conjunto de homeomorfismos lo vuelvo grupo si considero la composición de funciones. La composición de funciones me da estructura de grupo. Resulta que este conjunto también le puedo poner una topología que se llama la compacto abierta. Y resulta que estas dos estructuras, la de grupo y la de espacio topológico, son compatibles y lo vuelven lo que se llama un grupo topológico, en donde tomar inversas y la operación son continuas. Y este grupo que, digamos, captura las simetrías de las superficies tiene un subgrupo de interés cuando la superficie es orientable y quizá tiene frontera. Esta es mi notación para la frontera, estos puntos que son localmente homeomorfos al semiplano superior. Es el subgrupo de homeomorfismos de la superficie que preservan orientación, y además estoy pidiendo que cuando yo restringo estos homeomorfismos a la frontera, se fija puntualmente, es la identidad, es la función identidad. Entonces, este es también un subgrupo de simetrías de mi superficie, cuando mi superficie tiene frontera no vacía y tiene orientación, ¿no? Entonces, pues resulta que hay muchísimos homeomorfismos. Digo, algo que pueden ustedes hacer a lo largo de la charla, si quieren pensar en algo, piensen en homeomorfismos concretos, por ejemplo, del disco en el disco. Y piensen en homeomorfismos tales que la frontera del disco la dejen fija. Entonces, aquí yo estoy poniendo un ejemplo de un homeomorfismo de este tipo, donde necesito que esta función g, que estoy poniendo aquí de forma del número complejo, estoy pensando en D2 como viviendo en el plano complejo, quiero que sea una función
de cero infinito a cero infinito, continua, estrictamente creciente y que satisfaga estas propiedades. Entonces aquí hay un ejemplo, pero en realidad cualquier función que satisfaga esto nos va a dar un homeomorfismo del disco en el disco que satisface las propiedades que comentábamos. Y quizá ustedes puedan pensar en otros homeomorfismos del disco en el disco, y una vez que tienen un homeomorfismo del disco en el disco, ustedes lo pueden extender para dar un homeomorfismo de cualquier superficie en sí misma. Lo que podemos hacer es que toda superficie tiene un disco encajado. Podemos definir en ese disco encajado el homeomorfismo que teníamos antes y extender al resto de la superficie por la identidad, que es un poco lo que estoy tratando de definir aquí. Entonces, si el parámetro X está en el disco o en la imagen del disco, estoy básicamente aplicándole el homeomorfismo del disco y mandándolo así. Si estoy fuera de este disco, estoy extendiendo por la identidad, y esto es un homeomorfismo de la superficie, de cualquier superficie con la que haya yo empezado en sí mismo. Entonces, pues cada que tengamos un homeomorfismo del disco, yo puedo tener un homeomorfismo distinto de la superficie, lo que hace que haya una cantidad grandísima de homeomorfismos de la superficie. Entonces, quizá este grupo de homeomorfismos sí captura las simetrías, pero es demasiado grande. La gente lo estudia, por supuesto, pero digamos que yo estoy interesado en un grupo que también estudia las simetrías, pero que de algún modo considera como iguales ciertas simetrías que se deforman una en otra. Aquí tengo otro ejemplo de homeomorfismo, y en un momento vuelvo a lo que estaba comentando. Este es un homeomorfismo que se llama un giro de Venn. Aquí tengo un ejemplo de una superficie de género 3 con dos componentes frontera, y quiero definir un homeomorfismo de la superficie. Y lo hago como sigo. Fijo un círculo en la superficie, es decir, un círculo que vive dentro de la superficie, que aquí no está bien dibujado en mi diapositiva, lo estoy llamando gamma. Y a ese círculo le considero digamos que lo engordo o pienso en una vecindad de este círculo, y noto que lo que obtengo es un anillo. Entonces, aquí lo que estoy sombreando de rosa es homeomorfo a un anillo, donde el círculo que está aquí en el centro corresponde al círculo que aquí está en el centro que no estoy dibujando. Y resulta que del anillo en el anillo puedo definir un homeomorfismo que fije las componentes fronteras y me tuerza todo el interior. Entonces, el efecto que tiene esta transformación T es que a un segmento que une las dos componentes fronteras los está torciendo, como lo que estoy aquí ilustrando, y de hecho puedo parametrizarlo explícitamente. Y noten que con coordenadas polares, pues la componente de abajo se queda fija, la componente de arriba se queda fija, y lo que está pasando es que gradualmente se está torciendo este segmento azul. Y lo que hago es, esta transformación la aplico en el anillo, regreso, y en el resto de la superficie solo la identidad. Entonces, el giro de Venn es un homeomorfismo de mi superficie original en sí misma, que solamente actúa cerca de la curva con la que empecé, en este anillo, esta vecindad de la curva, y en el resto de la superficie es la identidad, no le hace nada. Entonces, el soporte del homeomorfismo está realmente contenido en esta parte que estoy ilustrando de rosa. Entonces, este es otro ejemplo de homeomorfismo que tenemos en nuestras superficies. Y les decía, pues dependiendo las diferentes maneras que tengo yo de entender a la superficie, puedo obtener o puedo visualizar de manera más clara diferentes homeomorfismos. Si pienso al toro como superficie de revolución, estas rotaciones, claramente. Si pienso al toro como construido con un cuadrado, aquí alcanzo a ver las simetrías del cuadrado trasladadas a las simetrías del toro. Entonces, por ejemplo, puedo ver que hay una simetría de orden 4. Si construyo al toro con un hexágono, el hexágono me está, digamos, indicando que va a haber una simetría de orden 6. O bien puedo pensar en estos giros de Venn aplicados en este contexto del toro topológico. De la misma, entonces, pues hay muchos homeomorfismos. Las diferentes maneras de pensar a la superficie nos permiten ver distintas simetrías. Y comentaba yo, quiero darme cuenta qué tan distintos son estos homeomorfismos, porque en realidad son muchos, y yo quisiera trabajar con un grupo más chico, digamos, en un sentido. Entonces, lo que voy a hacer es considerar una relación de equivalencia en el grupo de homeomorfismos que preserva orientación de mi superficie, que está dado como sigue. Si yo me tomo dos homeomorfismos,
homotópicos, y voy a usar esta notación para distinguirlos. Si existe lo que llamamos una homotopía. Una homotopía es una función continua del intervalo 0,1 cruz la superficie en la superficie, que hace lo siguiente. Voy a pensar al intervalo 0,1, al i que estoy aquí denotando, como un parámetro de tiempo, y voy a pensar que al inicio, en el tiempo 0 de la homotopía, lo que tengo es mi homeomorfismo F. Al final, al tiempo 1 de la homotopía, es decir, al final de la homotopía, lo que tengo yo es mi homeomorfismo G. Y digamos que mientras me muevo en el tiempo, continuamente estoy pasando del homeomorfismo F al homeomorfismo G, y lo que estoy pidiendo con esta condición es que los puntos en la frontera siempre se queden fijos, no quiero moverlos. Y otra vez aquí me ayudo de Fomenko un poco para ilustrar la intuición que hay detrás de esto. Fomenko aquí ilustra un homeomorfismo suficientemente cercano a la identidad, tópico a la identidad, que no es exactamente la función identidad, no nos devuelve el rostro de la persona, pero lo suficientemente cerca como para reconocer que aquí hay una persona debajo de esta ilustración. Entonces, pues en el grupo de homeomorfismos defino esta relación de equivalencia y pues me pregunto, dados dos homeomorfismos, ¿cuándo son equivalentes? Y pues resulta que yo había comentado que en el disco, ustedes pueden pensar, y hay muchos homeomorfismos, resulta que se puede probar que todo homeomorfismo del disco que preserva orientación y fija la frontera es homotópico, es equivalente a la función identidad, al homeomorfismo identidad. Es decir, con este criterio, todos los homeomorfismos que podemos pensar del disco son el mismo. Y la prueba es básicamente el dibujo que tengo aquí, que se puede formalizar. Brevemente lo explico. Lo que estoy aquí ilustrando en realidad es el dominio de la entre el homeomorfismo F y la función identidad. Entonces, lo que estoy pensando yo es que, recuerden, el dominio de la homotopía es el intervalo cruz la superficie, es decir, en este caso es el intervalo cruz el disco, es un cilindro como lo que estoy ilustrando aquí. Y lo que quiero que mi homotopía haga es lo siguiente. Digamos que al inicio, lo estoy pensando hacia abajo, pero bueno, al inicio de la homotopía tengo este disco y aquí voy a actuar el homeomorfismo F con el que estoy empezando, ese es su dominio. Y conforme me muevo en la homotopía, avanzo en el tiempo, lo que estoy tratando de hacer es reducir el radio en el que actúa, el radio del círculo en el que actúa F, y en el complemento, digamos, del disco, digamos, aquí estoy en un tiempo t, voy a declarar que quiero que mi homotopía actúe como la identidad, de manera tal que gradualmente, conforme mi parámetro t se acerca al final de la homotopía, el dominio en el que actúa F se reduce hasta ser solamente un punto y al final actúa como toda la identidad. Entonces, de esta manera, digamos que este cono me permite deformar a F continuamente hasta llegar a una función que actúa como la identidad. Y este lema de Alexander es fundamental para la teoría. Y entonces el lema de Alexander en realidad me dice que todos los que estaba yo dándoles aquí, todos son homotópicos, y todos los que estoy construyendo aquí, usando un homomorfismo del disco, también son homotópicos entre sí, homotópicos a la identidad. Entonces, pues esta relación de equivalencia me permite definir otro grupo, que en realidad es el grupo en el que yo ocupo la mayor parte de mi atención, que en inglés se llama el Mapping Class Group de la superficie. No hay un consenso en la traducción en español, pero se define como sigue. Tampoco hay un consenso en la notación, vamos a denotarlo como mod S para efectos de esta charla. Entonces, lo que hago es un grupo de homomorfismos de la superficie que preserva orientación y fija la frontera, y voy a hacer cociente con esta relación de equivalencia que acabo de definir de homotopía, y lo que obtengo en el cociente resulta ser un grupo. Esto hay que probarlo, pero más aún resulta ser un grupo discreto que en particular es contable, y es un grupo que en algún sentido es más chico que el grupo de homomorfismos, pero que también captura las simetrías de la superficie. Y tiene varias ventajas con respecto al grupo de homeomorfismo. Una de ellas es que es discreto. Otra de ellas es que los giros de Den que definimos antes no dependen de todas estas elecciones que hicimos, solamente dependen de la curva alrededor de la cual se está, el tipo de homotopía de la curva alrededor de la cual se está definiendo. Entonces, pues este es el grupo que captura estas simetrías. Y pues les decía, no hay un consenso en cómo se llaman en español.
En la literatura tampoco hay un consenso en cómo se denotan, entonces estas son las con las que pueden encontrarlo en la literatura. En estos casos se enfatiza que la superficie, estos parámetros es para pensar en superficies de género G con R componentes frontera. Y bueno, para efectos de la charla, yo me estoy restringiendo al caso en que S es una superficie compacta y orientable, pero en realidad, y a cosas que preservan la orientación. Pero en realidad podemos estudiar el Mapping Class Group extendido, que incluye homeomorfismos que no preservan necesariamente la orientación. Podemos considerar Mapping Class Groups de superficies que no necesariamente son orientables, de superficies no orientables, y una definición análoga puede darse. Y también podemos considerar el caso de Mapping Class Groups de superficies que sean de tipo infinito, como las que ilustré, tipo el monstruo del lago Ness. Y en tal caso, a la teoría o al grupo se le suele llamar Big Mapping Class Groups, porque estos grupos son grandes en muchos sentidos, ¿no? Entonces, hago aquí énfasis a todas estas direcciones, porque en realidad en México hay varios grupos en el país que estudian algunos aspectos de este grupo en los distintos contextos que tenemos aquí. Entonces, en el contexto del que les estoy platicando, pero también hay grupos de investigadores que estudian estos Big Mapping Class Groups, por ejemplo, o los Mapping Class Groups de superficies no orientables. Entonces, voy viendo cómo va mi tiempo. Muy bien. Entonces, este es el grupo que estoy considerando que captura las simetrías de una superficie. Y bueno, lo primero que hay que hacer cuando tenemos una definición es ver si podemos obtener ejemplos concretos. Resulta que si ustedes calculan el Mapping Class Group del disco, el lema de Alexander, el hecho de que todo homeomorfismo del disco que preserva orientación y fija la frontera es homotópico la identidad, es básicamente la prueba de que este grupo es el grupo trivial. Entonces, bueno, siempre que tienen una definición, tienen que darse cuenta o tienen que revisar que esa definición no la está definiendo siempre el grupo trivial, porque sería una manera muy difícil de definir al grupo trivial. Para el caso en que la superficie subyacente es el disco, este es el grupo trivial. Ese lema también se puede utilizar para probar que el Mapping Class Group de la esfera también es el grupo trivial. No es inmediato, pero sí es un corolario, digamos. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de donde este grupo pues en realidad no me da nada interesante, me da un grupo trivial. Quizá el primer ejemplo interesante es el caso en que la superficie subyacente es el cilindro o el anillo. En tal caso, resulta que el Mapping Class Group es un grupo cíclico infinito, de orden infinito, que está generado por el giro de Den que definimos en el anillo anteriormente. Lo definimos creo que en el cilindro, pero se puede definir en el anillo y el cilindro son homeomorfos. Y otro caso interesante, donde también se tiene una descripción concreta de quién es el grupo, es el caso en el que el espacio subyacente, en la superficie en la que estamos calculando las simetrías, es lógico. En tal caso, el Mapping Class Group resulta, recuerden, son homomorfismos del toro, y hacemos cociente hasta por homotopía. Resulta que en este caso, este es un grupo de matrices 2 por 2 con coeficientes en Z que tienen determinante 1. Y resulta, este es el grupo SL2Z, el especial lineal SL2Z, y resulta que este grupo, o el isomorfismo, para identificar este Mapping Class Group como este grupo de matrices, está dado por tomar a los giros de Den a lo largo de las curvas que estoy aquí ilustrando en la imagen y asociarles las siguientes matrices. Entonces, digamos, para dar un isomorfismo de grupos, pues basta encontrar un homomorfismo o definir una función de los generadores del grupo a los generadores del otro grupo y con esto podemos mostrar que es un isomorfismo. Voy a hablar un poquito más de esto en breve. Pero bueno, este es otro ejemplo en donde la superficie subyacente pues nos da el Mapping Class Group nos da un grupo que no es trivial, ya ni siquiera es abeliano, pero todavía entendemos, todavía tenemos una descripción muy concreta. Y hay algunos casos como esto, en general el Mapping Class Group es el Mapping Class Group, o sea, no tenemos siempre una descripción tan explícita de quién es este grupo, más allá de la definición que les acabo de dar. Hay versiones de estos grupos donde se toman puntos marcados en las superficies y se considera se pide que los homomorfismos fijen estos puntos, ya sea como conjunto o puntualmente. Y bueno, en el caso en que la superficie subyacente es un disco, esto nos recupera grupos clásicos, que son los grupos de trenzas de Artin y el grupo de trenzas puro.
Y bueno, esta diapositiva la incluí por si tengo tiempo al final de hablar un poco sobre mi trabajo, pero bueno, solamente para ilustrarles que otros grupos también aparecen, otros grupos geométricos que se pueden definir de otras maneras, como los grupos de trenzas, también aparecen en este contexto. Entonces, de algún modo se pueden pensar a los mapping class groups también como generalizando estos grupos de trenzas. Y bueno, yo les comentaba, y de hecho creo que puse eso en mi resumen, que iba a hablar un poquito más sobre el mapping class group del toro, porque es un caso en el que el grupo no es trivial, no es un grupo abeliano, es este grupo de matrices, pero se entiende muy bien y muchas de las estrategias que se usan para estudiar este grupo de matrices, SL2Z, se han generalizado para estudiar Mapping Class Group en general. Y una filosofía que se usa con mucha frecuencia en esta área de matemáticas es, voy a estudiar al grupo, a obtener información del grupo, entendiendo acciones del grupo en conjuntos con cierta estructura. Entonces, es este el lema de vamos a entender al grupo por sus acciones, como a las personas. Entonces, el Mapping Class Group del toro en particular actúa en el grupo fundamental del toro. Es un grupo abeliano de rango 2, libre abeliano de rango 2, y resulta que esta acción es la que nos permite identificar al grupo como un grupo de matrices. Entonces, esta acción nos define un homomorfismo del grupo modular o del Mapping Class Group en el grupo de automorfismos del grupo fundamental, que no es más que un grupo de matrices, el GL2Z, y resulta que podemos hacer un análisis de este homomorfismo, darnos cuenta que está bien definido, que es un monomorfismo, es decir, inyectivo, y podemos notar probar que su imagen es precisamente el grupo SL2Z. Entonces, aquí quizá con lo que quisiera que nos quedáramos es, queremos entender este grupo, pues la estrategia fue actuar en algo pertinente, en este caso en el grupo fundamental de la superficie, y vía esta acción se puede identificar al grupo como el grupo de matrices, donde el homomorfismo, como ya comentaba, es el que asigna el giro de Den a lo largo de A, con la matriz que estoy aquí indicando, y el giro de Den a lo largo de B, con la matriz que aquí estoy indicando. Y cómo está actuando este homomorfismo en el grupo fundamental del toro. Más aún, si uno quiere entender más sobre la estructura del Mapping Class Group del toro, que ya sabemos de antemano aquí que es SL2Z, resulta que hay un árbol muy particular, que es el árbol de Fari, donde este grupo actúa de manera deseable, se entiende cómo son sus estabilizadores, y la teoría de Basser nos permite, con esta acción, entender que el grupo tiene mayor estructura, que es un producto amalgamado de grupos finitos. Entonces, no me voy a los detalles de qué quiere decir esto, pero quiero enfatizar que otra vez la acción del grupo en un conjunto con estructura, en este caso un árbol, nos está permitiendo entender que el grupo tiene esta estructura que está finitamente generado, en particular se puede recuperar que está generado por un número finito de giros de Den, y que admite lo que llamamos una presentación finita. Finita, grosso modo, puedo describir a mi grupo con un número finito de generadores, en este caso los giros de Den TA y TB, y sujetos a un número finito de relaciones como las que estoy ilustrando. Es decir, aquí estoy pidiendo que el producto de TA con TB lo elevo a la sexta, y esto recupera la identidad, y estoy pidiendo esta relación que tengo aquí, que es una relación de trenzas. Entonces, otra vez, tener una descripción del grupo en términos de generadores y relaciones, y que estos generadores y estas relaciones sean finitas, nos da mucho poder sobre entender la estructura del grupo. Y en este caso, en el caso del toro, esto se logra estudiando la acción del Mapping Class Group en una gráfica muy particular que es el árbol de Fari. Y bueno, estas ideas se han generalizado para estudiar Mapping Class Groups en general, en particular los de tipo finito, y se ha probado, digamos que es trabajo del siglo pasado, de que los Mapping Class de tipo finito, orientables o no orientables, son todos finitamente generados, y generados generalmente por giros de Den a lo largo de curvas cerradas simples que llamamos no separantes. Se han dado conjuntos explícitos de generadores, es decir, se tienen respuestas tipo la que tengo aquí para el toro, donde hay una lista finita de giros de Den que generan al grupo, y que una vez que tenemos este tipo de información nos permite acceder a más información del grupo. Y también se ha probado que admite una presentación finita, es decir, que se pueden describir con una cantidad finita de generadores y relaciones.
De hecho, hay un algoritmo para obtener esta presentación, que ya en la práctica no les da presentaciones tan sencillas como esta, pero siguen siendo presentaciones finitas. Y quizá lo que quiero enfatizar aquí es que las ideas que se usan para probar este tipo de resultados en el fondo están inspiradas por las ideas que comenté para el caso del toro. Es decir, necesitamos encontrar gráficas o espacios o conjuntos específicos con ciertas características donde mi grupo actúe de manera bonita, por así decirlo, y a partir de esa acción se recuperan resultados de este tipo. Entonces, digamos que en lo que me queda de la charla, creo que debo de ir cerrando, el tipo de aspectos que yo le estudio a este grupo de simetrías es lo que llamamos la homología y cohomología de grupos, y ya me voy a ir a una cosa más técnica, pero quiero, grosso modo, decirles de qué va. Un poco la historia va como sigue. Si yo empiezo como un grupo discreto, como el Mapping Class Group, hay una manera de asociarle un espacio que se llama el espacio de Eilenberg-MacLane del grupo. Este espacio satisface las siguientes propiedades. Es un espacio topológico conexo, tiene grupo fundamental precisamente el grupo discreto con el que empecé, y el resto de sus grupos de homotopía son triviales. Entonces, de algún modo, este grupo captura la información del grupo discreto con el que empecé y ciertos invariantes que le puedo asociar al espacio topológico, al KG1, corresponden a invariantes de mi grupo. Entonces, en particular, ciertos invariantes que a mí me ha interesado estudiar son los grupos de homología y los grupos de cohomología del grupo, que no son otra cosa más que los grupos de homología y grupos de cohomología del espacio. Para aquellos que saben un poco de topología algebraica, quizá esta segunda parte tiene sentido. Si no, con lo que quiero que se queden es que es una colección de grupos o de espacios vectoriales que yo le asocio a mi grupo discreto y que de algún modo me dan información sobre el grupo original o sobre espacios asociados al grupo. Entonces, pues aquí estoy ilustrando, por ejemplo, la interpretación de quién es H1 de un grupo, no es otra cosa más que la bilinización del grupo, o el segundo grupo de cohomología del grupo G, me clasifica lo que llamamos extensiones centrales del grupo. Entonces, hay una que se puede dar desde el contexto meramente algebraico o se puede pensar desde el contexto topológico vía esta asociación del espacio de Eilenberg-MacLane. También se le puede asociar un anillo, que es el anillo de cohomología, y esta A que estoy poniendo aquí es el anillo de coeficientes, que en general, o al menos para efectos de esta plática, lo estoy considerando como coeficientes Z o Q, pero en realidad hay generalizaciones de esto, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del toro, estos invariantes se conocen completamente porque el toro se sabe, se sabe bien quién es el Mapping Class Group, se sabe que es este grupo y se sabe que tiene esta estructura, y esto puede utilizarse para calcular completamente estos invariantes. Pero en el caso de los Mapping Class Groups, en general, el anillo de cohomología es un misterio en realidad. Se conocen pocas cosas y quizá con eso voy a ir cerrando. Aquí solamente quiero ilustrar por qué a la gente le interesa estudiar estos invariantes de este. Resulta que estudiar estas clases de cohomología del Mapping Class Group nos permiten avanzar en la solución de otro problema de clasificación, que es la clasificación de haces de superficies. Los haces de superficies, sin irme a la definición muy técnica, son familias de superficies parametrizados por un espacio base. Entonces aquí en este ejemplo, en esta imagen, estoy ilustrando una base que es el círculo y arriba de cada punto del círculo tengo una superficie. Entonces tengo una familia de superficies, en este caso todas de género 2, y bueno, se puede definir de manera concreta qué quiere decir las de superficie. También hay una noción de isomorfismo en haces de superficie, y un problema, como muchas veces en matemáticas, es clasificar estos haces de superficie. Pues resulta que entender la cohomología del Mapping Class Group nos ayuda a entender este problema de clasificación y por tanto calcular este anillo de cohomología y tratar de entenderlo. Entonces, para terminar, porque creo que ya el tiempo lo tengo un poco quizá quería terminar con esta diapositiva. Nada más como para ilustrarles que este problema está lejos de ser resuelto. Lo que ilustra esta tabla es hasta donde sé lo que se sabe sobre la cohomología del Mapping Class Group, este invariante, cuando tengo coeficientes en Q y la superficie es una superficie orientable de género G.
Y lo que se ilustra en esta tabla es, horizontalmente estoy poniendo el grado cosmológico, el grado del invariante, y verticalmente estoy poniendo el género de la superficie. Todo lo que está de blanco son los casos en los que se ha demostrado que el invariante es cero. Entonces, aquí tengo una escalera y arriba de esta escalera hay un argumento de Harrer que prueba que el invariante siempre es cero. Todas aquí impares, se sabe que es cero. Donde están todas estas cruces, también se sabe que los grupos son cero. Y fuera de eso, se ha calculado estas columnas en negro que tengo aquí. Se ha calculado los cuadritos que tengo aquí de rojo y de azul y lo que tengo aquí de amarillo, de verde y de rosa. Eh, y bueno, aquí estoy tratando de ilustrar, no importa ahorita mucho los nombres, pero aquí están listados quién hizo qué. Lo que quiero ilustrar, y por eso lo puse con colores distintos, es cada uno de estos colores representa el trabajo de un grupo de personas o una persona que usó una técnica distinta para hacer los cálculos correspondientes. Los resultados aquí, por ejemplo, en azul, son resultados del 2018, al menos los preprints salieron en el 2018. Lo mismo los resultados aquí de rojo y se publicaron después. Pero bueno, los resultados de 1960, ¿no? Y lo que quiero enfatizar es todo lo que está en gris en esta imagen no se conoce. Sigue abierto, la gente no sabe qué es, no sabe qué esperar en realidad. Y el invariante, pues la gente le interesaría saber qué obtener. Y no hay una estrategia única para obtener estos cálculos. Cada color que estoy aquí ilustrando, o cada, digamos, rincón de mi tabla, requirió una técnica distinta y una idea distinta. Y se consolidó en uno o varios artículos publicados en revistas de mucho prestigio. Entonces, creo que aquí es buen punto para parar. A mí en particular, pues me interesa estudiar este grupo, estudiar sus acciones y estudiar este tipo de invariantes. Y bueno, dado que el tiempo creo que ya, y me parece que tienen otra charla posterior, creo que aquí termino y les agradezco mucho su atención si tienen preguntas. Muchas gracias, doctora, por su plática tan interesante. Tenemos tiempo nada más para dos preguntas cortas. Si tenemos propuestas, por favor, vengan aquí enfrente para... Parece que... Si no, igual yo aprovecho para hacer algún poco de comercial. Eh, si se alcanzan a ver, no sé si se alcanzan a leer las referencias. Eh, Digo, si quieren leer un poco más al respecto, aquí los invito a leer dos o tres referencias, al menos muy introductorias al tema. Una es este capítulo que se llama La hora de oficina. Bueno, de hecho, el libro se llama Horas teórico geométrico de grupos y hay una hora de oficina que da una introducción a Mapping Class Groups muy accesible. Eh, También tengo yo un artículo de difusión con un estudiante de licenciatura sobre el caso del toro, que está en la miscelánea de matemáticas, está en español, si gustan echarle un ojo. Y bueno, no sé, aquí hay una serie de referencias que quizá podrían llamar su atención al respecto. Muchas gracias, doctora Rita. Tengo un par de reconocimientos que te voy a hacer llegar directamente, pero me gustaría leerlos para agradecerte de nuevo. El primero es por parte del Club de Matemáticas en tu labor como asesora. Y dice lo siguiente: el Club de Matemáticas Hipatia de SPEM otorga la presente constancia a doctora Rita Jiménez Roland por su participación en la formación académica de jóvenes de nivel licenciatura, siendo asesora de un proyecto Se puede beber café de una dona, el cual va a ser presentado a las 2 de la tarde en la sesión de carteles por los alumnos participantes. Y por otro lado tenemos otro reconocimiento que dice lo siguiente: Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Física y Matemáticas, se otorga el presente reconocimiento a la doctora Rita Jiménez Roland por su presentación de la conferencia Superficies Topológicas
y sus simetrías en la primera jornada de divulgación científica Hipatia, Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2023, la técnica al servicio de la patria, doctor Miguel Neri Rosas, director del espacio. Entonces, un aplauso, por favor, para la doctora Rita. Muchas gracias, Rita. Muchas gracias a ustedes y espero que disfruten el resto del evento. De la doctora Rita. Adiós. Bueno, todos están diciendo adiós. Bueno, buenas tardes. Muy bien, a ver. Creo que no tan libre, ¿no? No tan libre, digo, ya se escucha, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, ay, este no es. Dice Hipatia. ¿Cómo? Ah, entonces, a ver, espérame. ¿En serio? No, no es ese. No, mira, ahí hay más. Es ese. Eh, Es que, no te preocupes. El anterior es la plática. No se parece tanto. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Ya tiene tiempo que no doy una plática gris, no recuerdo cuándo fue la última vez. Este, y bueno, muchas gracias a los organizadores, bueno, las organizadoras por la invitación. Me da gusto que hagan este tipo de eventos porque, bueno, no sé, cuando yo estudiaba, éramos dos mujeres en el grupo y bueno, afortunadamente las dos nos graduamos y tengo que presumirles que mi amiga es la encargada de las Olimpiadas a nivel nacional. Entonces, bueno, fue muy padre estar en un grupo así, pero no había más mujeres, ¿no? Éramos nosotras dos. Entonces, igual al venirme a estudiar acá, yo soy de Sinaloa, pues también había pocas mujeres en el grupo y eso que estaba en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y ni se diga cuando me cambié al CIMBESTAF, había menos. Y bueno, y yo estoy muy acostumbrada a trabajar con hombres, pues porque yo soy la única mujer en el departamento, ¿no? Entonces, igual, en el área que yo trabajo hay pocas mujeres, hay unas cuantas nuevas ya jóvenes, de los que se han graduado, ¿no? Últimamente, pero antes pues no había nadie. Entonces me da mucho gusto que hagan eventos así donde se trabaja con estudiantes mujeres, me dio mucho gusto trabajar con ustedes muchachas también. Y bueno, les voy a platicar, originalmente la plática no era esta, era una plática de investigación. La cambié porque prefiero que, bueno, no es el título, es el mismo y voy a hablar de lo mismo, pero de divulgación, ¿ok? O sea, lo que significa divulgación aquí es no voy a probar las cosas, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, ay, no se quiere mover. Ah, ¿para allá? Ok, bueno, aquí voy a empezar desde muy básico, ¿no? Suponiendo que no están familiarizados con los espacios donde vamos a trabajar. Entonces,
Voy a empezar, tengo que trabajar en un espacio de Hilbert forzosamente y para eso las chicas tienen ahí un póster con algunos detallitos de los espacios de Hilbert. Entonces, ¿qué son estos espacios? Son espacios con producto internos como los que vieron en álgebra lineal, pero tienen más, uy, eso fue una exageración, ¿eh? A ver, espérenme. Yo quería nada más, pum, ok. ¿Tienen un producto otra vez? Creo que están muy cercanos. Bueno, espérenme. Bueno, no señalo. Ok, tenemos un espacio con producto interno, como los de álgebra lineal, pero cuando ustedes tienen un producto interno, pueden definir una norma dada por el producto interno. Entonces, un espacio de Hilbert es un espacio con producto interno con su norma y debe de ser completo con respecto a esa norma. Eso significa que cada sucesión de Cauchy debe de converger. Una sucesión de Cauchy, pues es una sucesión que conforme nos va creciendo el índice, conforme va creciendo el índice, se van uniendo más los puntos, ¿no? Cada vez están más cercanos. Entonces, pues eso es una sucesión de Cauchy, toda sucesión de Cauchy debe converger. Y bueno, ustedes están acostumbrados, bueno, los de los primeros años, si hay alguien de los primeros años aquí, pues que las sucesiones de Cauchy convergen, porque trabajan en espacios completos, pero hay espacios donde esas sucesiones no convergen, ¿no? Entonces, bueno, se llaman completos cuando esto pasa. Ahora, no son tan raros los espacios de Hilbert porque ustedes están acostumbrados a usarlos. Por ejemplo, ahí les puse el R2, luego el R3, N, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Nada más vamos subiendo la dimensión. El producto interno es el producto usual. Aquí estoy usando productos internos reales. Para productos complejos, pues cambia nada más que conjugan la segunda componente. Pero lo voy a dejar real, salvo en algunos casos más adelante donde va a aparecer productos complejos. Entonces, esos son los espacios que ustedes conocen, y en cualquier dimensión ustedes lo van subiendo, y digamos que van agregando las dimensiones a su espacio, y van a terminar en este espacio, L2. El L2 de sucesiones, que son las sucesiones cuadrado integrables, o sea, la serie esa de que está ahí abajo es finita, ¿no? La suma de sus componentes al cuadrado del módulo, esa es finita. Y si son reales, pues solo las componentes al cuadrado, ¿no? El producto interno aquí, pues nada más componente a componente y se suman. Entonces, ¿qué tienen de importante estos espacios? Pues que sin importar qué espacio de Hilbert estemos hablando, separable. Separable significa que tenga un conjunto denso numerable. Sí, eso es lo separable que conocen de topología. Entonces, todo espacio de Hilbert separable, si es de dimensión finita, va a ser isomorfo Rn, o sea, lo pueden ver como Rn, o Cn en el caso de que sea complejo, o como un espacio L2 de sucesiones. ¿Sale? Entonces, el caso de dimensión infinita va a ser isomorfo L2, y el caso dimensión finita es o algún Rn, donde n sería la dimensión del espacio. ¿Y ahora cómo le sigo? ya vamos a cambiarle. Ok, gracias. Para allá, ¿verdad? Creo que ese no es. Listo. Ok, gracias. Ahora, voy a hablar de proyecciones ortogonales porque para usar operadores de Topliss necesariamente necesito saber usar proyecciones. Entonces, pues las proyecciones ortogonales no son cosas raras, ¿no? Son esto que está aquí. Ok. Por ejemplo, ustedes tienen R2 como el eje de las X, que es un subespacio, y el eje de las Y. Estos son subespacios cerrados de R2. Cerrados, acuérdense que su complemento sea abierto, o sea, cualquier punto de fuera tiene una bolita, ¿no? Pero esto no es difícil porque todos los espacios de dimensión finita son cerrados. Entonces, eso lo ven en el curso de análisis funcional, ¿no? Entonces, este es un subespacio y cualquier raya que pongan por aquí, que pase por el origen, es un subespacio cerrado. Entonces, ustedes descomponen R2 como la suma directa del eje X con el eje Y, y si tienen un punto X y aquí, pues lo proyectan, y eso ya lo conocen ¿desde cuándo? Ya ni me acuerdo. Pero bueno, al menos desde primero, ¿no? De la licenciatura. Pero debe ser desde la secundaria, creo. Pero si nos fijamos, este punto que está aquí, el X0, a lo mejor ustedes no lo ven
o no les dicen a uno, bueno, ese punto, este es el punto de este espacio que está más cerca a este punto. Y eso es, cuando nosotros proyectamos sobre algo, siempre estamos buscando lo más cercano. Entonces, ese es el punto más cercano, eso es proyectar. Encontrar el punto del subespacio más cercano. Entonces, lo voy a mover ya un poquito. Otra vez me fui para atrás, espérenme, es que ahí está. Bueno, ahora, bueno, esto ya lo había dicho, se nota que lo tomé de otro lado. Entonces tomamos un subespacio cerrado, es importante que sea cerrado. Cuando el subespacio es cerrado, siempre podemos descomponer nuestro espacio de Hilbert, así como lo mencioné en el caso de R2, como la suma directa del espacio cerrado con su complemento ortogonal. Su complemento ortogonal, pues son los elementos que son ortogonales al espacio, ¿no? Igual el eje X y el eje Y, pues uno es el complemento ortogonal del otro, ¿no? Y bueno, siempre se descompone su espacio así, y cuando se descompone así, cualquier elemento lo pueden expresar como de manera única, como una suma de de un elemento en el primero más un elemento en el segundo, y la particularidad es que estos dos son ortogonales entre sí. Entonces la proyección sobre el subespacio resulta ser siempre esta primera parte, cuando ya lo tienen descompuesto. Entonces, si vieron proyecciones ortogonales en ese sentido, pues es este pedacito. Pero en realidad, cuando uno prueba la existencia de esas proyecciones ortogonales, o cuando lo ve en análisis funcional en el primer curso, pues siempre ve que ese elemento donde este M1 es el elemento del subespacio que está más cercano a nuestro H. Siempre, eso es proyectar, pues, encontrar lo más cercano. Tiene que ser cerrado, porque si esto no fuera cerrado, imagínate, así que no contiene las orillas, ¿no? Pues puede que ya no tenga el elemento dentro de este M, ¿no? Que el elemento más cercano no esté en M. Entonces, por eso es necesario que mi subespacio sea cerrado. Entonces, eso es proyectar, encontrar el más cercano, y siempre existe cuando tengo un subespacio cerrado dentro de un espacio grande de Hilbert, ¿no? Entonces, ahora sí, ya. Bueno, aquí empieza ya un poquito más feito, digamos, ¿no? Pero más bonito también, porque aquí es donde empiezan los espacios donde trabajamos en operadores de Topliss, algunos donde trabajamos. Entonces, un espacio de Hilbert de funciones, aquí voy a poner el grandote, el L2, funciones cuadrado integrables en el disco, con la medida de longitud de arco. Esta está normalizada para que toda la circunferencia mida 1. El segundo también está normalizada para que todo el disco unitario mida 1, y es pues este es el disco unitario. Y aquí es el semiplano usual, usar el pi mayúscula para el semiplano superior. Y aquí pues es el espacio de Fock, es todo el plano complejo. La medida, esta es la medida gaussiana, luego les platico más adelante un poquito más de este espacio, que es del que vamos a hablar un poquito más, de este y de este. Entonces, aquí como subespacios cerrados, tenemos uno que se llama espacio de Hardy, aquí nada más están los nombres, ¿no? Ya luego les platico más adelantito qué es. El espacio de Berman, sí les digo qué es, porque ya no lo voy a usar más que un momentito. Son funciones analíticas, que son cuadrado integrable. Analíticos, acuérdense, es que existe la derivada en el sentido complejo. Entonces, si son cuadrado integrables, si están aquí, pues, es un subespacio cerrado. Y también pueden tomar otro que se llama anti-Berman, pero esas son analíticas con respecto al conjugado. O sea, digamos que estas dependen de Z y estas dependen de Z barra, del conjugado. Y el armónico, el espacio armónico son las funciones cuyo laplaciano es 0. Entonces, todos estos son subespacios cerrados de este. Y acá, pues, dentro de L2, con la medida gaussiana, está el espacio de Fock, que son las funciones analíticas cuadrado integrables. Bueno, este es el espacio donde están definidas, aquí en el semiplano, aquí en todo el disco y aquí solo en la circunferencia. No se asusten, todavía no llegamos a... Ok, entonces esos nada más eran para mostrarles que hay muchos subespacios cerrados, incluso en espacios de funciones que ya son mucho más complicadas, ¿no? Entonces, pero como yo voy a hablar de operadores de Topliss, pues necesito definir qué es un operador de Topliss. Entonces, bueno, esta es la definición general. Para los ingredientes para construir un operador de Topliss es un espacio de Hilbert de funciones, un llamamos M,
una función que normalmente es acotada, pero no tiene por qué serlo, y se llama el símbolo del operador, y lo que hacemos es nos paramos en el subespacio, multiplicamos por la función, acuérdense que todos son funciones, multiplicamos por la función, pero a la hora de multiplicar nos podemos salir del espacio. Por ejemplo, si yo tengo estoy parada en el espacio de funciones analíticas, ese es mi M, y lo multiplico por Z barra, que es por ejemplo este que tengo aquí. Aquí tengo L2 de D, las analíticas o el espacio de Berman, y multiplico por Z barra, pues se sale, ¿no? Porque, por ejemplo, la función G de Z igual a Z, que es la función analítica por excelencia después de las constantes, pues nos la pasa ¿no? Que no es una función analítica. Entonces, se nos queda en el espacio más grande. Entonces, tenemos que proyectar, encontrar el elemento más cercano a ese punto en mi espacio. Y esta composición es lo que se llama operador de todo. Explico y luego proyecto. Eso es. Y va variando, obviamente, dependiendo de mi H y de mi M. Entonces, aquí, si se fijan, pues va a depender mucho de la función F, ¿no? La F, pues, es lo que se llama el símbolo del operador. Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito del espacio de Hardy. ¿No hay un reloj para estar checando? Bueno, el espacio de Hardy, les dije que íbamos a hablar del de Hardy y del espacio de Fock. En el espacio de Hardy vamos a tomar la circunferencia unitaria con la medida de longitud de arco normalizada, y aquí L2 de la circunferencia tiene una base muy bonita, son los zetas a la n. O sea, base no en el sentido de que voy a poder expresar cada elemento como combinación lineal como lo hacen en álgebra lineal, sino como serie. Obviamente, pues las combinaciones, pero no quiere decir que todo elemento sea combinación lineal de esa base, sino que pueden ser series, ¿no? En espacios de Hilbert, las bases, bases ortonormales, lo que se llama base de espacio de Hilbert, siempre significa que voy a representar como serie, porque de hecho no tienen bases de espacios vectorial numerables, no los tienen ningún espacio de estos. Eso lo prueban también en análisis funcional. Pero pues sí tienen bases numerables, ¿no? En el sentido de que podamos representar como series, no como combinación lineal. Entonces, esta cosa es base de todo esto, o sea, todo elemento de L2 se puede representar como una serie en términos de los Z a la N, y el producto interno aquí aquí lo puse como conjugado porque aquí voy a considerar funciones complejas. Aquí está todo complejo, ¿no? Entonces, F con G es la integral de F, pero con G barra. Acuérdense que en casos complejos el producto no es simétrico, si lo volteo les cambia, se convierte en algo conjugado. Entonces por eso aparece esta cosa que está aquí. Entonces el espacio de Hardy, pues son las funciones que no tienen componente con respecto a los elementos de la base negativos con índice negativo. Aquí está, miren. Esto que está aquí es 0 para todos estos. Eso significa, como el producto está dado de esta forma, que la componente de la F con todos los n's negativos es 0. Es 0. Entonces, ese es el espacio Hardy, así de fácil, ¿no? Todos los demás, pues son series completas de izquierda a derecha. Y tienen representación, pero infinita. Entonces, infinita hacia la izquierda y hacia la derecha. Esto solo la tienen hacia la derecha. Puede ser finita también. Y en el caso del espacio, hay otro espacio de Hardy también, que es Hardy del disco, que no es el de Berman de antes, que son funciones analíticas, pero se les pide que las componentes, los coeficientes estos que están aquí sean finitos. Entonces, uno puede asociar estos dos espacios, digamos, ¿no? Los espacios de Hardy, tanto del disco como del disco como el de la circunferencia. Ahora sí, fíjense, nos vamos a parar en el espacio de Hardy. Nos paramos en el espacio de Hardy, esta es su base, y vamos a multiplicar por una función. La función se representa de esta manera, donde, acuérdense, estos son los elementos de la base, y estos son los coeficientes de Fourier de la función. Así se llaman, ¿no? Las componentes de la función con respecto, en cada subespacio generado por estos. Entonces, esas componentes son estas cosas, ¿no? Su componente, ¿sí? Cuando sacan esto, ustedes básicamente están sacando la componente
de la phi con respecto al espacio generado por alfa n. Es lo que hace. Mi phi en general es de esta forma. Si yo multiplico por phi, imagínense que pudieran hacer lo que hacían en álgebra lineal. En álgebra lineal agarran una base y representan una transformación lineal en la base. Pero eso se vale porque en álgebra lineal las bases son finitas casi siempre, ¿no? O sea, normalmente usan los polinomios como ejemplo, pero nunca trabajan con ellos. Para representaciones de transformaciones lineales, pues porque no se pueden escribir como matrices. Pero imagínense que pudiéramos hacerlo. Entonces, si ustedes toman el operador de multiplicación, lo que hace es, y toman la base esta que está aquí, pues lo que va a pasar es que lo aplican y les va a quedar esto. Está medio, o sea, eso significa que si lo aplico al alfa 0, que es la constante 1, pues me van a dar estos coeficientes que están aquí en azul. ¿Sí? Si lo explico al alfa 1 me van a dar estos, o sea, estos son los de aquí, de la phi. Y así sucesivamente con todas para la izquierda son con los alfas negativos o potencias negativas de la z aquí, ¿no? Acuérdense que esta alfa n es zeta a la n nada más, pero en coordenadas polares lo escribimos así. Entonces les queda esta matriz. Y esto es lo que se llama una matriz de Toeplitz, este tipo de cosas. O sea, si se fijan, son constantes en estas diagonales. Estos son la componente phi menos 3 del símbolo, bueno, de la función esta por la que estamos multiplicando, la phi menos 2, etcétera, ¿no? Entonces, les queda esto, todo esto es constante y realmente donde esta diferencia, bueno, nada más depende de la diferencia. Si n menos m está fijo en cada diagonal, ahí todo les da lo mismo. Aquí, en esta diagonal, n menos m, número de renglón menos número de columna, siempre es fijo. Entonces les queda esto igualito, igualito. Entonces son matrices muy bonitas. En sí, la representación del operador de multiplicación es muy bonita. Entonces, un ejemplo así rápido con un símbolo pues cortito, ¿no? Este símbolo nada más tiene 3 coeficientes, bueno, 4, correspondiente a z-1, al 0, al 1, bueno, es el z a la 0, al z y al z cuadrada. Entonces aquí están los coeficientes, ¿no? Entonces les queda la matriz así, muy bonita, ¿no? Pero infinita. Infinita hacia, o sea, es infinita. Estos unos van hacia allá y hacia acá, igual todos, ¿no? Entonces este operador de multiplicación pues es muy sencillo. Cuando tienen polinomios, las matrices les quedan muy sencillas o muy bonitas, ¿no? En general pues también están bonitas, pero son infinitas para todos lados. Este señor es Otto Toeplitz. Ok, entonces les dije que era un operador de Toeplitz. Un operador de Toeplitz es agarro un subespacio cerrado, proyecto. Entonces es lo que estamos haciendo aquí. Estamos tomando las funciones en L2, que otra vez las funciones se representan de esta manera, porque estos alfa n forman una base ortonormal de L2 y estos se llaman coeficientes de Fourier y se denotan así. Entonces nuestro espacio otra vez de Hardy son los que tienen componente 0 para las n's negativas. La proyección lo que hace es encontrar el elemento más cercano, pues entonces lo que hace a una función de este tipo le quita toda la parte negativa y le deja la parte positiva. Esa es la proyección sobre el espacio de Hardy, ¿no? Entonces, pues les queda de esa manera. Entonces el operador de Toeplitz lo que va a hacer es ya le vamos a quitar toda la parte que queda en las negativas. Primero, no lo aplicamos ni en a ver, vamos a el de multiplicación, no lo aplicamos perdón, no lo aplicamos en esta parte. Aquí empezamos con las constantes, aquí es aplicado a la z, aquí no lo aplicamos para acá porque esas funciones no pertenecen a nuestro espacio, lo aplicamos de aquí para adelante, ¿no? Pero nada más consideramos los resultados positivos. Aquí también son negativos, de aquí empiezan los positivos. Entonces la matriz les queda esta de aquí para abajo. Les va a quedar, es la que está aquí. Sí, les queda esta y eso es la matriz de Toeplitz en sí. Ya nada más queda, pues ya sigue siendo una matriz infinita, pero pero bueno, no tenemos aquí ya más, ¿no? Empieza aquí en el aplicado a la constante 1, a la z cuadrada, etcétera, ¿no? Aunque sigue siendo una matriz infinita. Y los elementos de aquí
Aquí tengo un ejemplo, por eso quería ver el reloj para si me tenía que apurar, ¿no? Este era el ejemplo de la phi de z más 2, bueno, el que les comenté, cómo quedaba su matriz. Y esto que está aquí es lo que queda para la matriz de Topliss. Si utilizo este símbolo, la matriz correspondiente va a ser esta. Aquí nada más estoy aplicándolo como ejemplo al 1, digamos, ¿no? Para irnos un poquito rápido. Lo aplicamos al 1, que es la z a la 0. Y bueno, vamos a proyectar bueno, vamos a aplicar primero, multiplicar nuestra función por 1, que es nada más dejarla fija, y luego lo proyectamos. Y acuérdense que les comenté que proyectar es eliminar toda la cosa negativa, ¿no? Toda la parte que corresponde a la z a la menos 1, entonces le quito y me queda esto de aquí, ¿no? Y aquí está, 2, 3, 1, es lo que está aquí, ¿no? 2, 3, 1 y luego ya hay puros ceros. Y así con todos los demás, ¿no? Entonces les queda esta matriz bonita que es este pedazo de acá. Bueno, ustedes pueden ver estos operadores de Topliss como actuando en el final. Digamos que el espacio de Hardy pues es isomorfo a L2, aunque no siempre se puede uno pasar a L2, muchas de las propiedades las tiene que trabajar uno en el espacio donde está y no cambiarse, porque pues no son espacios diferentes y no siempre tienen las mismas propiedades. Digamos que como espacios de Hilbert son lo mismo, pero los espacios tienen más cosas, ¿no? Ay, perdón, ya ni les platiqué nada. Bueno, entonces lo pueden ver de esta manera. Y uno de los problemas que había hace tiempo era caracterizar las sucesiones tales que la matriz de Topliss sea la matriz de un operador acotado. O sea, una vez que ustedes tienen una matriz, hagan de cuenta, ok, agarro la matriz de Topliss, lo que tiene que tener es que todas las diagonales son constantes, nada más. Pero ¿cómo garantizo que eso corresponda a un operador acotado? Un operador acotado es un operador, una transformación lineal continua. Entonces, ¿cómo lo garantizo? Entonces, con se demuestra que y es viejito, ¿no? Que estas, esto ya es viejito hasta para mí. Entonces, sí, porque luego ustedes dicen viejito antes de 2000, ¿no? Pero pues para mí eso es muy nuevo. Ok, entonces la matriz de Topliss correspondiente a una sucesión, o sea, aquí vamos a multiplicar por una sucesión. Bueno, hagan de cuenta, tienen la sucesión y las acomodan en la matriz, ¿no? Entonces, la matriz de Topliss correspondiente a esta sucesión va a ser la matriz de un operador acotado siempre y cuando la sucesión sean los coeficientes de Fourier para una función acotada. O sea, no cualquier cosa les va a dar un operador acotado, pues. Pues tiene que ser, en principio, los coeficientes de Fourier de una función acotada. Bueno, ahora ya metí cosas un poco más elaboradas aquí. Entonces tengo, tienen que ser funciones acotadas, no queda de otra para que me dé un operador acotado. Entonces, a cada función de aquí le asocio un operador acotado, que es el operador de Topliss, correspondiente a la función, y resulta, aquí está, la phi le asocio, bueno, en este caso el operador de multiplicación lo puedo asociar directo, porque estamos en todo el L2, no en el de Hardy. Aquí, pues, la norma del operador de multiplicación se preserva, la norma como operador, ¿no? Si quieren luego les platico qué es eso, si no lo saben. Pero bueno, y pasa que cuando nosotros asociamos al conjugado, a la función conjugada, que sigue siendo cuadrado integrable, les toca el operador de multiplicación por el conjugado y ese es el adjunto. El adjunto de un operador, por si alguien no ha llevado análisis funcional, pues pueden pensarlo como la transformación que corresponde a la matriz que es adjunta, bueno, la transpuesta conjugada de la matriz original. Ok, entonces esos se llaman adjuntos. Bueno, el infinito es una álgebra estrella. Ahorita en un momentito les voy a platicar un poquitín de eso, no mucho. Es una álgebra estrella y nosotros podemos verlos como elementos, como operadores acotados en L2 por lo que estamos haciendo aquí y se preserva, pero fíjense que aquí estas conmutan porque son funciones. Son funciones, todas las funciones como son complejas o reales, pues conmutan, no estoy metiendo más estructura, pero esto no conmuta, esto no es conmutativo, o sea, van a encontrar fácilmente operadores de Topliss que no conmuten, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces,
esto pues nunca va a ser algo que va a llenar esto, no, jamás, esta asociación. Bueno, entonces lo que tenemos aquí, que esa asignación que tenemos es contractivo, lineal, o sea, estrella lineal es que preserva los adjuntos, pero no es... Si yo tengo dos funciones aquí, f por g, no me va a mandar a tf y tg, ¿no? O a amf, mg no, pero esta que estoy asociando aquí, que es phi a tphi, esta sí no va a preservar que phi por sí va a mandar a tphi por tpsi, ¿no? Esa no es multiplicativa. Siempre se cumple esta propiedad contractiva, funciona todo muy bien, pero no preserva el producto. Al contrario, cuando nosotros lo mandamos al operador de multiplicación, ese sí preserva el producto. La ventaja de pasar de aquí a acá es que ahora sí tenemos estructura no conmutativa. Si nosotros nada más mandamos al operador de multiplicación, se preserva la norma, es una isometría, pero no preserva, bueno, le queda muy chiquito acá adentro, pues. Y acá tenemos pues cosas que no conmutan, ¿no? Entonces tenemos más posibilidades de que sea algo mucho más grande aquí. Bueno, aquí tengo un ejemplo nada más de por qué no tienen por qué conmutar, ¿no? Tengo uno muy sencillo, con el primer símbolo es solo el alfa 1, que es la z, y el otro es alfa menos 1, que es z a la menos 1, que es z conjugada, porque estamos en la circunferencia unitaria. Entonces, si ustedes los aplican por la izquierda y por la derecha, les da diferente. Entonces, no conmutan, pues. Estos matrices no conmutan. Aquí nada más lo estamos aplicando al primero y aquí le faltó. No da lo mismo por los dos lados. Entonces, bueno, peor tantito. Ni siquiera les da un operador de Topliss, porque si ustedes lo aplican, les va a dar esta matriz. Y todo se ve bonito menos esto, ¿no? Porque la matriz de Topliss tendría que tener un 1 aquí. O sea, todo esto ser constante. Entonces, el producto no necesariamente se comporta bien, pues. Entonces, ahí ven mis dibujos, ven. Ahí está. Pues, ahí surgieron muchas preguntas, ¿no? ¿Cuándo es compacto? Puedes caracterizar la phi para que esto sea compacto. ¿Cuándo se cumple que el producto de dos operadores de Topliss me da el operador de Topliss que corresponde al producto? Preguntas como si existe una función tal que sea todo mi H2, o sea, todo el de Hardy sea invariante bajo el operador de multiplicación. Pues sí hay, ¿no? Sí hay, porque pues si multiplico por la z se va a quedar ahí dentro, nada más. Pero pues en general, ¿cuáles son? Cuando el producto siempre de operadores de Topliss es un operador de Topliss, o sea, ya no tan estricto como aquí, porque aquí el producto es precisamente con el producto de los símbolos, ¿no? Acá es más general, acepto que no sea esto, ¿no? Que me dé otra cosa de aquí, pero que sea un operador de Topliss. Entonces, hay muchas preguntas y bueno, todas esas cosas ya se resolvieron, ¿no? Porque esto es viejito. O sea, fue el primer espacio donde se trabajó, el espacio de Hardy. Me voy a brincar los resultados, pero todos están caracterizados, ¿no? Ok, bueno, resulta, bueno, como les dije, operadores de Topliss son, agarro mi espacio de funciones, un subespacio cerrado, siempre puedo proyectar porque es cerrado, y operadores de multiplicación, ¿no? Multiplico y luego proyecto. Entonces, pues si cambio de espacio, uno puede pensar que las cosas van a ser igual y resulta que no, que a pesar de que los espacios tienen bases numerables iguales, estos que voy a presentar, se comportan bien diferente. Entonces, aquí estoy poniendo nada más un ejemplo de el espacio de, a ver, de Berman, ¿no? Nada más es para definirlo, ¿no? Son las funciones analíticas, holomorfas en el disco, cuadrado integrables. Aquí tienen una medida, pero olvídense de la lambda, piensen que que lambda pues es 1, ¿no? Para que quede sencillo. Entonces, ese es el espacio de Berman. Y pues uno de los problemas que se empezó a trabajar hace mucho tiempo es
si yo tengo una familia de operadores de Toeplitz, que no sé cómo se comportan, ¿qué generan como álgebras estrella? Una álgebra estrella lo que tiene estructura es, pues tiene mucha. Aquí está una condición, aquí la puse hasta abajo. Una de las condiciones es que sea un espacio de Banach, y ese espacio debe de cumplir, bueno, que la norma al cuadrado debe ser la norma de esto. Eso pasa en BDH, en los operadores acotados en un espacio de Hilbert. Eso también pasa en las funciones en el infinito y pasa en muchos espacios conocidos. Entonces, es una álgebra en el sentido que es un espacio vectorial con una multiplicación, y la estrellita significa que tiene los adjuntos. O sea, en el caso de que sean operadores, pues tiene los operadores adjuntos. Entonces, la álgebra, digamos que quiero yo ver el álgebras estrella que generan estos dos operadores, pues aquí está mi olla que van a producir mi álgebras estrella. Entonces tiene el A, el B, pero como es estrella, álgebras estrella, necesita tener los adjuntos, entonces lo echamos, el del adjunto del B, pero como nos gusta el álgebra, pues necesitamos echar el A por B, pero como es espacio vectorial, porque es una álgebra, pues tiene que tener todos los polinomios en A, los polinomios en B, los polinomios en A con B, y etcétera. O sea, tiene la cuadrada, o sea, esto está llenísimo. Cosas de estas, echamos un montón de cosas aquí, pero como soy analista, tiene más cosas. ¿Qué creen? Ya le echamos todo lo algebraico. Los polinomios, los productos, los adjuntos, ya. ¿Qué le falta? La norma ya la tiene, aquí está, aquí está. Y la norma la traen desde arriba. ¿Qué es lo primero que les enseñan y que les causa dolor de cabeza? ¿A poco nunca les dio dolor de cabeza calcular un límite? Sobre todo cuando les dan la definición, ¿no? Entonces, bueno, si los sencillitos sí, pero hay unos muy complicados. Pues me falta echarle todos los límites. ¿Por qué? Pues porque tiene que ser cerrado. Entonces, es algo grandísimo, ¿no? Una álgebra estrella tiene que tener los adjuntos, los polinomios en las variables que yo tenga. Aquí solo es con dos, incluso con uno es complicado, porque la única forma de que con uno sea sencillo es que las potencias de la A se anulen rápido, ¿no? Pero fuera de eso, no. Entonces, una álgebra estrella tiene mucha estructura. Y bueno, resulta que si este es el T, depende de, los topólogos le ponen S1, los analistas T. Entonces, este es el toro. Entonces, las únicas subálgebras aquí son las generadas por la identidad y un operador de Toeplitz con símbolo real. O sea, es bien restrictivo, pero cuando pasamos al espacio de Berman hay muchas más. Todo esto es platicadito, ¿no? Porque pues, imagínense, aquí nada más están las álgebras modelo, aquí no hay ninguna álgebra, no, pero el tipo de funciones, cosas conmutativas. Por ejemplo, las funciones radiales, las funciones que solo dependen de la coordenada de las y, si lo pasan al semiplano superior. Acuérdense que el disco con transformaciones de Mobius lo pueden pasar al semiplano superior y pasan toda la estructura analítica, o sea, las funciones analíticas cuadrado integrables pasan a las analíticas cuadrado integrables. Igual acá son funciones homogéneas. Entonces, hay muchas más cosas que generan álgebras conmutativas. Entonces, cambiar de espacio es pues es cambiar todo, realmente, aunque parezca que no. ¿Y ahora qué vamos a hablar? Bueno, ya voy a terminar. No voy a hablar mucho de esto porque no sé mucho de esto. Ok, entonces, fíjense, la idea aquí, aquí en los sistemas cuánticos trabajan con espacios de Hilbert y operadores. Entonces, la idea es, digamos, ir haciendo grandes, aunque no se pueden hacer tan grandes, y llegar a este sistema, o sea, que los operadores de acá correspondan de alguna forma a operadores de acá. Eso se los puede explicar mejor alguien de física, ¿no? Bueno, la cosa está en que es posible que no se pueda hacer esto, ¿no? Construir una receta que cumpla los axiomas para que pues, de todo la interpretación física tenga sentido. Ahorita les explico por qué.
hay muchos tipos de esas cuantizaciones, ¿no? Imaginen, bueno, me imagino que pueden ver cuál voy a hablar yo, ¿no? La única que tiene que ver con topless. Entonces, bueno, miren, en este ejemplo tengo, de hecho, este es el espacio que se utiliza, ¿no? R2N, el espacio fase de una partícula moviéndose en Rn. Entonces, mi espacio son L2 de Rn, ¿no? Entonces, este es el espacio de Hilbert. Aquí están los momentos se ven como funciones de la posición, de las coordenadas, ¿no? Del punto en Rn. Entonces, por eso son dos, ¿no? El punto con sus coordenadas y los momentos. Entonces, a cada una de las funciones coordenadas, que son las coordenadas son las Qs y los momentos son las Ps, le asociamos un operador, que es este. En el caso de las coordenadas, les asociamos los operadores de multiplicación por la coordenada, o sea, les llaman de creación, ¿no? Y estos, a los momentos, las derivadas están multiplicadas por este número, ¿no? Esta constante. Entonces, ¿y qué cumplen estos? Bueno, este es el de aniquilación, ¿no? Lo que cumplen es que, pues, estos conmutadores por este menos este por este, ¿no? Estos conmutadores, pues, dan cero, todos dan cero. Aquí excepción de cuando J es K y cuando J, bueno, cuando la J y aquí es la misma, les da esto. Estos son, bueno, creo que a veces se oye más fuerte, ¿eh? Estos son operadores que utilizan, ¿no? Que se utilizan mucho, los de aniquilación y de creación, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que allá atrás, aquí, solo le asociamos a estas funciones, ¿no? Operadores a estas funciones en específico, los momentos y a las funciones coordenadas. Pero ¿cómo podemos asociar a cada elemento de aquí un operador? Entonces, una de las cosas o cosas que se piden para que tenga sentido físico es que, bueno, la asociación, mi f al operador, que se preserve, digamos, bajo los polinomios. Por ejemplo, si tengo f y f cuadrada, pues q de f cuadrada sea q de f al cuadrado, ¿no? Entonces, y que q no sea la identidad. Y bueno, otra cosa que se les pide es que el conmutador cumpla esto. Entonces, aquí está la definición de estos corchetes. Entonces, pues ahí ya como que uno ve que no se va a poder extender tan fácilmente, ¿no? ¿Por qué? Pues, ¿cómo voy a derivar todo, no? Si las funciones en L2 pueden ser de lo más horrible. Los que han trabajado con L2, pues hay cosas espantosas ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues una opción pues es quitarle un montón de cosas, dejarlas solo las suaves, o quitar axiomas y dejar condiciones, porque el problema es que como que las tres cosas no se van a poder tener. Ese es el detalle, ¿no? Bueno, entonces, pues, evitar, digamos, discrepancias entre estas cosas, porque como que no se puede todo, pero se pueden pedir cosas como esta, que no se cumple exactamente que el conmutador nos da esto, sino que nos da esto más una cosa de este orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el espacio de Fock se puede hacer eso. Entonces, el espacio de Fock, aquí lo tengo, son funciones analíticas u holomorfas, cuadrado integrables, pero con esta medida, la medida gaussiana. Porque si no le ponemos la medida gaussiana, bueno, con esta se trabaja, pero si no tuviera la medida gaussiana, ¿cuál sería el problema? La medida usual. ¿Qué cosa es cuadrado integrable en todo el plano? No hay nada. Bueno, sí hay cosas, pero las cosas que nos gustan no. Las constantes no, ¿no? Los polinomios no. Pero si ustedes trabajan con esta medida, que bueno, se trabaja mucho con esta medida, sí hay muchas cosas. Y de hecho, los polinomios, bueno, esta es la norma de cada uno de los polinomios en este espacio, forman una base ortonormal de estas funciones, ¿sí?
Entonces, bueno, este es el espacio de Fock. Se necesita forzosamente esta medida. Todas nuestras funciones están definidas en todo el plano complejo. Y cuando nosotros asociamos a una función, pero bueno, aquí la pongo acotada para que nos dé un operador acotado, le asociamos su operador de Toeplitz a la F, le asociamos su TF. Aquí está la formulota. Bueno, es que la proyección tiene bonita, ¿no? Esta acá es esto, ¿no? Entonces no está tan feo realmente, porque la K es esta exponencial. Entonces, aquí la asociación pues siempre es lineal, siempre que asocien a funciones su operador, esto siempre es lineal. Esto también se cumple cuando la función es acotada. Y esto siempre les da, entonces es bonita la forma en que se asocia, ¿no? A cada función su operador de Toeplitz aquí. Y lo que pasa es que, bueno, la función puede no ser acotada, por ejemplo, esta función. Y de hecho, las que usan en física, pues no son acotadas, ¿no? Entonces, el dominio de este operador, del operador de Toeplitz con símbolo Z, o sea, ¿dónde está bien definido? Pues van a ser las funciones tal que el producto se nos quede en L2. Si no, no tiene sentido proyectar, pues ese es el detalle. Necesito que el producto esté en L2 para que yo pueda proyectar aquí. Entonces, por eso el dominio se reduce a eso. Y bueno, aquí está lo sencillo. Y simplemente voy a multiplicar porque el operador de Toeplitz con símbolo Z, como las funciones, son funciones que dependen de Z nada más, pues nada más multiplico. Es muy sencillo. Ya están los elementos en el dominio, bueno, los elementos que están en el dominio TZ son todas las potencias, o sea, todo mi, mi espacio de Fock es, bueno, toda la base está en el dominio de TZ. Se tiene, pues, que creen esto, que el adjunto del operador TZ, este adjunto, este Z barra, pero es la parcial con respecto de Z, o sea, este tiene dominio denso, el TZ tiene dominio denso porque tiene todos los Z a la N. Entonces, se puede definir su adjunto. Si quieren, después les platico cómo se calculan esas cosas cuando el operador no es acotado. Y les da. Y el conmutador de TZ con el TZ barra, que es con la parcial, o sea, es el operador, digamos, de multiplicar por Z y la parcial les da menos la identidad. Entonces, fíjense, si uno lo escribe de una mañosamente de esta manera, les da esto. Y nada más basta escribirlo un poquito diferente para ponerlo de esta manera. O sea, una de las opciones que había para hacer la cuantización, ¿sí? O sea, que no fuera exactamente esto con los corchetes, el T de los corchetes que tenía antes, sino esto y un término que depende de h cuadrada. Entonces, en el espacio de Fock, bueno, se hacen este tipo de cuantizaciones, digamos, ¿no? Se asocian, digamos, a todos a las funciones, pues, operadores, ¿no? Se puede hacer y se tiene estos resultados, ¿no? Uno los escribe de esta manera. Y bueno, muchas gracias. Pregunten si no me voy a sentir mal. El de estos. Estos, estos que están aquí. No, 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 esta es una, digamos, la asociación que se hace normalmente. Aquella es una otra forma, digamos, de hacerlo. Pero al final lo que teníamos aquí
nada más es algo como esto. En este caso que tenemos aquí, es que queda exactamente, miren, esto. En los ejemplos que yo puse, que son los análogos, digamos, porque es multiplicar y derivar, que es lo que tenemos acá, ¿no? O sea, a ver, lo vuelvo a regresar. Aquí tenemos multiplicar y derivar, ¿no? Y acá yo lo tengo, ¿dónde está? También más o menos lo mismo, derivar y multiplicar por la z, que es miren, nada más multiplica. Pero no les queda exactamente lo que quieren. Les queda, en general, les queda esto. Bueno, solo para los primeros les queda bien, pero para ya polinomios en z y en z barra les queda algo así. Entonces la asociación no es exactamente igual, ¿no? Pero para los primeros, pues sí queda bonito, para multiplicar por z y derivar. Pero esos son operadores no acotados. No están en BDH, pues BDH son los continuos, la derivación no es continua. ¿Otra pregunta? Bueno, pues le extendemos los siguientes reconocimientos. El primero es el Club de Matemáticas y Patía, otorga la presente constancia a la doctora Maribel Loaiza Leiva por su participación en la formación académica de jóvenes de nivel licenciatura, siendo asesora de un proyecto de investigación con el tema Teorema de Rives. Y el segundo reconocimiento es por parte de la escuela, el Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Física y Matemáticas, otorga el presente reconocimiento a la doctora Maribel Loaiza Leiva por la presentación de la conferencia Operadores de Topliss y sus proyecciones en la primera jornada de divulgación científica y patía, Ciudad de México, a 5 de diciembre del 23. La técnica al servicio de la patria, otorga el doctor Miguel Neri Rosas, director del ESA. Gracias. Muñeca. Y unos detalles. Muchas gracias. Muchas gracias por su plática. Muchas gracias por su atención. Espero hayan entendido algo o me haya dado a explicar, porque les iba a hablar de otra cosa, pero era más complicado. Muchísimas gracias. Entonces, con esto damos terminadas las pláticas de la... Les agradecemos su asistencia. Afuera van a estar los carteles de las participantes del club. Van a estar presentando de 2 a 3 de la tarde para que se den una vuelta. Muchísimas gracias.